Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 8 de Shitose-kun wa Ramune bin no Naka, o mejor conocido como Shitose está en la botella de Ramune. Y bueno, en el episodio anterior todavía continuamos con el misterio pues de el acoso a nuestra querida Yuzuki, viendo cómo pues en un principio después de los acontecimientos sobre el robo de los tenis estos de nuestra querida chica, vemos como Shito se termina hablando, o sea, con su compañero, el cabrón, bueno, que ya habíamos visto, es que tiene como un cierto amor-odio, o sea, con Chitose, y que justamente pudimos sacarle información acerca de cómo pues su queridísima amiga parece tener contactos con los de la otra escuela, aparte de ser, bueno, tener algo ahí contra esta Yuzuki, obviamente y tal. Eh, y de hecho, pues ser realmente, digamos, pues que la sospechosa más obvia después de el tipo este que terminamos conociendo. Más adelante, bueno, vemos cómo pues Shitose termina saliendo, o sea, con esta Yuzuki, con... ay, ¿cómo se llamaba la otra? Hiro, no me acuerdo bien. La otra, la compañera, o sea, de esta Yuzuki también. Eh, Viendo cómo pues aparentemente ambas, bueno, terminan pues ahí demostrando como pues es de costumbre cierta cercanía con Shitose. Vemos como pues incluso terminan ahí peleándose por él nuevamente. Pero bueno, al menos Shitose pues se lo termina tomando, o sea, como que, mírenlas, como pues se terminan distrayendo ahí de los problemas y de las situaciones, o sea, como pues chicas normales, solo para, bueno, ya después tener pues la cita, o sea que la recompensa, o sea que recordemos que Shitose prometió a esta Yuzuki. Muy bonito en un principio mostrando a Yuzuki, o sea, con su yukata y tal, bastante mona. Viendo, o sea, cómo pues se terminaban dejando llevar ahí por el ambiente, o sea, del festival y tal. Viendo cómo Shitose pues sabía, o sea, que no podía pues dar el siguiente paso, pero al menos quería pues darle un momento y recuerdo bonito, o sea, pues a su querida compañera. Y mientras parecía, o sea, que estaban conectando, o sea, bastante fuerte, pues en ese momento vemos como pues toda la ilusión termina siendo destruida por la llegada de los imbéciles. Estos imbéciles, o sea, que pensaba que ya no iban a poner, o sea, de la otra escuela, viendo, o sea, como pues el líder de estos y la revelación de que aparentemente Yuzuki pues tiene algo que ver pues con este mismo sujeto. Aparentemente algo terminó pasando en la secundaria, o sea, que terminó traumatizando a nuestra pobre chica. Por suerte, como les digo, o sea, no es este tipo de historia, así que cualquier pasado, o sea, que tenga ahí Yuzuki, no creo que vaya dirigido, pues, justamente, pues, a esa temática, pero creo que es momento de conocer, pues, ahí un poquito de verdad con respecto, pues, a nuestra chica y qué es exactamente lo que está pasando, porque probablemente ahí esté la clave para resolver de una buena vez y por todas todo este asunto de el acosador. Que de buenas a primeras le digo, hay dos sospechosos grandes y tal. Y bueno, de momento diría que va ganando la compañera, o sea, de nuestros chicos como sospechosa, debido pues a todas las circunstancias, o sea, creo que quedan más, pero a ver, a ver qué es lo que se nos plantea en este episodio. Si esta Yuzuki terminará pues contando un poco pues de su pasado y si finalmente tendremos la resolución pues de todo este conflicto. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Buah, ha sido un capítulo bastante tenso y parece que las cosas simplemente se volverán aún más tensas. Viendo cómo pues todo este asunto de nuestra querida Yuzuki pues está aparentemente muy lejos de terminar. Y empieza a ser un poquito frustrante, la verdad, o sea, porque ya lo he dicho bastante, el hecho, o sea, de que nunca me ha gustado, o sea, el bullying y tal. Y ver, o sea, cómo pues empiezan ahí, o sea, toda esta situación, o sea, con la pobre Yuzuki, o sea, sí empieza a parecerme pues bastante dura, o sea, para la pobre chica, o sea, porque no hay nada más terrorífico, o sea, que ser una mujer y estar siendo pues acosada, o sea, prácticamente, y no tener ahí forma pues o no saber, o sea, cómo pues terminar solucionando el asunto. Que realmente sí, debería haber formas, bueno, en un mundo idílico sí debería haber formas bastante sencillas, o sea, de solucionar esta situación. El problema es que, bueno, son varios pasos muy arriesgados, o sea, que se tienen que afrontar antes de llegar tristemente pues a ese punto. Pero bueno, y aparte, bueno, hay otras soluciones también pues menos ortodoxas, pero que al ser menos ortodoxas pues también pues no son tan digamos aceptables socialmente. Pero bueno, ya centrándonos un poquito pues en el episodio vemos cómo Shitose está hablando pues con el enamorado de nuestra querida Yuzuki, el tipo pues que está ahí buscando acercarse pues a esta Yuzuki, Shitose pues dándole ahí consejos y tal. Y vemos como pues realmente Chitose pues le termina dando muy buenos consejos, la verdad, al muchacho. El problema, y entiendo ahí la molestia, o sea, del chico y tal, es que cuando alguien, el guaperas, o sea, te viene y te dice, simplemente sé tú mismo, la clásica, háblale, bla, bla, blu, blu, y si no funciona, pues ni modo, lloras y tal, y pues a seguir adelante. Es como que, o sea, en contexto general es un buen consejo, la verdad, o sea, porque pues tiene razón en ese punto, o sea, uno pues tiene que ahí llegar a hacer las cosas, o sea, no, la chica no se va a enamorar de ti simplemente, o sea, por arte de magia y tal, o sea, tienes que hacer ahí tu esfuercito y tal, y aún así, o sea, nada te asegura, o sea, que al final esta chica pues vaya a reconocerte. Todos aquellos gestos y pues ahí pues no hay nada que hacer más que como dice Shitose pues llorar ahí, componer una canción a cantarla ahí en el festival y bueno hacerse famoso, o sea, por el corazón roto y empezar ahí una vida de alcohol y drogas y mujeres y y tal, ya saben, la classic y tal. Pero bueno, volviendo al asunto, es cierto, o sea, uno en este tipo de situaciones pues tiene que actuar, tiene que intentar ahí hacer cosas y como les digo, o sea, nada te asegura, o sea, que al final la chica pues vaya a corresponder y tal, es duro, es triste, pero hay que seguir adelante y ver, y quién sabe, o sea, puede que termine surgiendo un nuevo amor. Y esto duele, o sea, porque bien como dice este chico, o sea, se entiende ahí su molestia, o sea, el hecho de que, tú nunca te has enamorado, Chitose, por eso es fácil decir eso. Y pues es cierto, o sea, para alguien, o sea, que parece, o sea, bastante ajeno, o sea, lo que es el amor romántico, o sea, como pues tenemos viendo exactamente a Chitose, al menos de momento, sí, o sea, da consejos y tal. Así que es duro, o sea, para una persona, especialmente una persona, o sea, que pues teme al fracaso y tal, decirle, o sea, que simplemente lo intente y supere, o sea, si fracasa es como que duro, la verdad, pero al final les digo, o sea, Chitose tiene bastante razón. Es duro, pero la vida, la vida continúa, o sea, después de fracasar.
Es algo que te servirá de experiencia, es algo que muy seguramente, dependiendo del tipo de persona, probablemente jamás vayas a olvidar, y que probablemente te atormente, o sea, si eres como yo, probablemente te atormente, o sea, por el resto de tus días, pero uno tiene que aprender a vivir pues con ello. Durillo, pero al final parece pues que el chico se da cuenta de que pues se pasó ahí un poquito con el pobre Chitose, pero Chitose pues parece ser bastante comprensivo con esto. Aunque bueno, el asunto con este muchacho pues termina quedando pues ahí. Y luego de esto tenemos una conversación de Shitose con, o sea, con esta Yuzuki. Después de lo acontecido pues en lo del festival, ella aparentemente pues no terminó yendo a clasecitas. Así que Shitose pues preocupado obviamente le termina mandando un mensaje al puro estilo Shitose ahí, con la broma forzosa, o sea que tiene que llevar toda interacción ahí, que hace Chitose. Y vemos como pues poco a poco parece que, bueno, esta chica pues le va contestando y tal. Y vemos, o sea, como pues al final la chica se termina confesando. Cosa que es duro, la verdad. Y aquí, la verdad, o sea, si bien Chitose, o sea, me parece una persona, o sea, bastante madura y que sabe bastante bien manejar ciertas temáticas y tal, aquí creo que no, o sea, no lo pensó muy bien, o sea, con lo que dijo. El hecho de, ahí de decirle, oye, y si salimos de verdad y tal, sabiendo, o sea, que en ese punto él no tiene ningún interés realmente romántico en ella, es como terminar, o sea, saber, o sea, que no te gusta y aún así, o sea, aprovecharte de los sentimientos y de la debilidad de una chica, o sea, para tal. Y yo sé que lo entiendo de que es como que, es que me dio penita, al menos darle ahí un momento de felicidad. No, no funciona de esa manera, al contrario, o sea, al final le terminarás haciendo más daño, o sea, porque esa persona, afortunadamente, Yuzuki pues es bastante inteligente pues en ese momento, pero cualquier persona, o sea, no tan, o sea, que no es tan avispada o que no tiene la suficiente madurez, hubiera aceptado ahí de buenas a primeras en ese momento de debilidad, y si hubiera hecho una ilusión de que, oh Dios, sabía que él era el único y era único y diferente a diferencia de las demás personas, él sí me comprende y me quiere de verdad, cuando simplemente, pues solamente estaba siendo amables. Por eso, o sea que nunca, nunca, nunca de los nunca salgan con nadie por lástima. Es lo peor, o sea que le pueden hacer a una persona y le digo, la lastiman más, o sea, porque al final el hecho, o sea, de que vas a terminar, o sea, cortando con esa persona, o sea, porque a ti realmente no te gusta, o sea, de esa manera, o sea, simplemente, pues, terminará doliéndole que simplemente, pues, no, o sea, rechazarla o no aceptando sus indirectas, o sea, ya de buenas a primeras. Así que ahí, Chitose, fallaste un poquito, la verdad. Y no me vale con que no, es que él sabía que ella iba a rechazar por tal. No, no me vale. O sea, porque nada le aseguraba, o sea, que Yuzuki iba a rechazar pues ahí la propuesta. Es duro, o sea, porque definitivamente, o sea, esto, o sea, ya desde el inicio me lo planteaba muy claro, o sea, que Yuzuki no va a ser la ganadora. Si es que llega a haber una ganadora, Yuzuki pues no va a ser esta misma. Y tal. Y es un poco triste, o sea, porque al final le terminarán lastimando pues su corazoncito. Y a pesar de que, bueno, de todas las chicas no es mi favorita y tal, pues sí, todo el asunto, o sea, con ella pues sí me da un poquito de penita, o sea, con todo lo que está pasando la pobre. Que después de eso, una vez que termina volviendo a la escuela, vemos como pues su compañera, la cabroncilla esta, o sea que ya veíamos que tenía algo contra ella, ay, se topó con el pupitre, ay, lo siento, y termina pues tirando las fotografías que el acosador pues le había dejado ocultas en su mesita. Fotografías pues de aquella salida de
de justamente, o sea, o sea, durante el festival. Cosa que termina ahí, bueno, impactando ahí a todos y tal. Vemos cómo pues termina afectando a esta Yuzuki, y vemos cómo pues esta Yuko, creo que era la rubia, o sea, también se termina averiguando, o sea, de que pues nuestros muchachos tuvieron una salida. Cosa que obviamente no iba a dejar pasar, y vemos como pues al final termina regañando a ambos por el hecho, o sea, de todo aquel asunto. O sea, una por bueno, estar bastante empalagosa, o sea, sin realmente pues ahí aceptar sus sentimientos ahí del todo, y al otro por no haber también, o sea, también he salido con ella pues de esa manera. Así que curioso, la verdad, ahí el mundo de la popularidad de un chico, la verdad. No sé, o sea, les digo, sigo teniendo el mismo problema, o sea, que tengo con toda la historia, o sea, en general, o sea, la trama me gusta un montón, la idea, el concepto, los arcos y tal, el arco de Kenta, o sea, me pareció muy bien, este arco también me parece muy interesante, probablemente un poquito alargado, la verdad, o sea, porque es como que se está explayando mucho y tal. Al menos me alegro, algo que sí, o sea, al menos me alegro, o sea, que no lo haya resuelto en 2 episodios y tal, porque, o al menos en un episodio, o sea, porque sí me hubiera quedado muy corto. Al menos me ha gustado, o sea, que le ha dado ahí sus 3 y ahorita aparentemente 4 episoditos, o sea, para dar ahí el finiquite, pues, a esta parte de la trama. Pero sí es cierto, o sea, que me sigue, o sea, haciendo mucho ruido esta vanagloriación a Chitose, que en cada momento el autor le gusta ahí meter. Les digo, yo entiendo el asunto, o sea, que es a lo que se refiere Yuko en ese momento, o sea, cuando le dice, o sea, te hubiera servido cualquier persona y tal, y, o sea, si hubiera sido Kenta o le hubieras tomado la mano y tal, el pobre de Kenta ahí de ¿yo qué? Pobrecito. Yo entiendo, o sea, que la idea pues es eso, o sea, mostrarle a esta Yuzuki el hecho, o sea, de que pues esas cosas o ese tipo pues de acercamientos pues no está bien, o sea, que se hagan, o sea, con cualquier persona y tal, o sea, porque se puede dar a malas interpretaciones, se puede dar ahí lugar a otro tipo de cuestiones, y seguramente pues complicar la relación ahí entre el grupo. Pero si realmente, o sea, no hay nadie, o sea, realmente, o sea, Shitose pues es una persona especial, o sea, para ella y tal, bueno, está bien, el que le haya tomado de la mano pues tiene ahí concordancia, o sea, con todo el asunto. Tan así, o sea que vemos que Yuko pues lo termina tomando a bien, considera ya ahora a nuestra querida Yuzuki pues una rival en el amor, y aparentemente pues aquí nos revelan como pues ella es bastante consciente, o sea que para Chitose ella no es nada. Suena muy cruel y tal, pero no me refiero, o sea, que a Chitose no le importe, sino que no le importa, o sea, de manera romántica. Es un poco jodido, la verdad. Es que les digo, o sea, esto es lo que tampoco me gusta, o sea, de esta historia, o sea, de cómo todas las chicas están ahí simplemente a la espera de alguna migaja y tal. O sea, si consideramos migajas, migajeras, o sea, dentro del asunto, no veo, o sea, por qué aquí nadie termina comentando acerca de tal. Especialmente, o sea, porque realmente de momento no hemos visto a ninguna de ellas hacer su movida, o sea, con Chitose como tal. Así que, y simplemente están ahí, o sea, como moscas alrededor ahí de Chitose, es decir, sin realmente intentar algo. Eso es lo que me molesta, o sea, que solamente estén ahí y tal, y sea puro jajaja, jijiji y tal, pero no haya ninguna, o sea, que diga, no, o sea, quiero a Chitose y quiero demostrarle, o sea, que me gusta y tal. Ahorita Yuzuki, o sea, porque pues el arco está centrado en ella, y prácticamente, o sea, la situación pues los fuerza,
básicamente pues a estar bastante juntos. Pero, en fin, como les digo, o sea, entiendo la idea de toda la escena ahí con Yuko y tal, pero se siente más, o sea, nuevamente, o sea, como pues dejando en claro, o sea, que Chitose pues es el único y diferente y especial aquí en este asunto. Y empiezo a sospechar, o sea, que los amigos masculinos, o sea, en este grupo, o sea, de Chitose y tal, el otro, sí, los otros amigos, simplemente están ahí. O sea, por el hecho de que, no, para que no parezca, o sea, que solamente rodean waifus a Chitose. Porque realmente yo esperaba, o sea, que estos chicos de alguna manera, o sea, se involucraran en la historia, o sea, porque son parte del grupo, están ahí con Chitose, algún contexto, o sea, con estos amigos, o sea, debe de haber y tal, pero de momento es como que simplemente están ahí, o sea, como personajes de apoyo y a veces casi ni siquiera eso, les digo, espero que en el futuro, o sea, haya alguna profundización, o sea, en los amigos, o sea, porque de momento es como que, ¿para qué están? La verdad. Eh, pero, pero en fin. Ya después de todo este asunto, lamentablemente pues para nuestros chicos un nuevo incidente se termina suscitando. Y es que aparentemente alguien ha enviado una fotografía de bueno, de Yuzuki durante la secundaria bueno, siendo prácticamente acosada pues por este tipo. Y yo no entiendo ahí la gracia de, mira, con que te gustaban los malotes, ¿eh? Es como que, chica, ¿estás viendo la puta foto? ¿Estás viendo lo aterrada? O sea, que está la pobre chica y tal, y que la están acosando y tal, y te parece ideal bromear con respecto a eso. Yo no sé, la verdad, o sea, como que la inteligencia se fue de sabático, la verdad. ¿Y crees que con eso, o sea, crees que con la idea, o sea, de insultar y denigrar a la persona, una de las personas, o sea, cercanas a la persona que te gusta, va a ayudarte a conquistar a esa persona? Es que yo no entiendo la verdad la psicología dentro de este tipo de personas. La verdad es como que seguro que si humillo su amiga, él se enamorará de mí y me hará caso. Yo no sé, la verdad. Yo no sé, o sea, si eso o sea, porque de momento hay otras cosas de que sí sé, o sea, que tristemente las personas, o sea, terminan enamorándose de personas muy curiosamente, o sea, pero de esto no me ha tocado la verdad, y es que yo no lo entiendo. En un principio, o sea, pensé que por fin nos iban a dar la revelación de que esta chica, o sea, iba a ser la que estaba detrás de todo, o sea, porque era como que bastante obvio, como que todas las piezas cuadraban, como que era la única, o sea, con ventaja y tal, o sea, que podría llegar a ser todas las situaciones, la manera bastante sospechosa de, miren, me topo y tal. Y de hecho, o sea, me lo estaba creyendo. De hecho, estaba así como que, wow, Dios, al final sí que va a ser ella y tal. Y me estaba alegrando, o sea, porque eso significaba, o sea, que el otro chico sí iba a ser bueno y tal. Pero no, o sea, en cuanto Yuzuki se empezó a hablarle ahí y tal, y la otra empezó, o sea, como soltar ahí lágrimas y tal, dije, esta tipa no es. No, no me jodas que esta tipa no es. Y tal. Y es que sí, o sea, podrás ser cabrona, podrás a humillarte, podrás decirte de cosas, podrá ahí fomentar ahí el acoso hacia tu persona y la humillación. Pero eso sí, jamás lo haría a tus espaldas. No, pues gracias. No, pues gracias. Es como que, no, pues gracias. Eso le quita peso a todas las zorradas, o sea, que terminaste haciendo. O sea, solo porque lo hiciste de frente y lo hiciste de cara y nunca lo hiciste a mis espaldas. No.
Pues muchísimas gracias, chica. No lo entiendo, o sea, no entiendo, o sea, cómo con eso querían suavizar. Luego, aparte, o sea, la situación de que no, es que ella es admiradora tuya. ¡Ah! Ahora resulta. No, pues qué buena admiración. Es que les digo, los adolescentes son una cosa, la verdad. Y bueno, la gente en general son una cosa, o sea, terminan haciendo unas cosas de que tú dices, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo putas es posible que piensen de esa manera? Pero bueno, al final con esto pues se termina descartando las implicaciones pues de esta mujer, aunque eso no lo quita la zorra y tal, y es consciente, o sea, de que es zorra, la verdad. Al menos me agrada, o sea, que eso que sea consciente, o sea, de que sea ahí descarada y tal. De hecho, creo que por eso Shitose hizo énfasis en eso, o sea, en la hostilidad de esta chica, Sayuzuki, sin, o sea, sin... debí pensar en eso, la verdad. Pero en fin. Y bueno, descartando a uno de los sospechosos, pues más evidentes, solo termina quedando el otro. O sea, porque de momento, pues sí, no tenemos a nadie, absolutamente nadie más en escena. No tenemos nadie más en escena y tal. O sea que pues podríamos decir, ah, no, es el que está ahí tras bambalinas. Así que pues solo sí nos queda de sospechoso pues el tipo, o sea que está enamorado de Yuzuki. Ya lo hemos visto, o sea que tiene tendencias ahí un poquillo impulsivas dentro de todo este asunto. Ahora lo que me intriga bastante es su conexión, o sea, con los tipos estos, o sea, de la otra escuela. Lo que sospecho, o sea, en un principio, o sea, en el capítulo anterior sospeché, o sea, que era una situación donde lo tenían amenazado a él y que probablemente lo estaban utilizando a él y tal, o sea, para todo el asunto y tal. Todavía es una posibilidad, pero también puede ser, o sea, que realmente él sea el... Bueno, no lo veo, la verdad, o sea, la otra sería, o sea, que él realmente sea ahí el jefe de la pandilla, lo cual se me haría bastante raro, aunque puede pasar, la verdad, pero no creo que vaya por eso. Lo que intuyo es más el hecho, o sea, de que les ha filtrado simplemente información, o sea, que realmente no hay ninguna conexión real entre el tipo este y los de la otra escuela. Simplemente pues él les ha estado infiltrando información, o sea, con respecto a Yuzuki. Y como estos son una panda de pendejos, o sea, que no tienen ninguna otra cosa que hacer en esta vida más que chingar a otros, pues es que los vemos, pues estar ahí acosando a Yuzuki. Pero bueno, no sé cuál es la intención, la verdad, o sea, del acosador, o sea, con todo esto, o sea, bueno, tengo una ligera sospecha de que quiere, o sea, de quiere quedar, o sea, como, o sea, digo, lo único que me tiene sentido, pues les digo, o sea, no sé cómo lo haría, la verdad es que quiere quedar, o sea, como el héroe y tal. Luego, hay dos situaciones, una, o sea, que quiera quedar como el héroe, o sea, que al final sea él el que termina salvando a Yuzuki y tal, pero les digo, o sea, no sé cómo funcionaría realmente esta situación. O número dos, quiere dejarla lo más vulnerable posible y tal para aprovecharse de su momento de vulnerabilidad. O sea que bueno, casi las dos cosas son lo mismo, pero en uno queda más heroico y en el otro queda como... Ah, el típico que se aprovecha de la chica borracha en una fiesta, lo cual es bastante turbio, si me dejan decirlo. O sea, las dos cosas son turbias, pero una es menos turbia, o sea, que la anterior. Así que, uy, puede que haya otra situación ahí detrás, pero bueno, al menos de momentos ahí están mis teorías de por medio. Y tal, y luego me pone triste, o sea, porque realmente quería, o sea, que el chico pues fuera
o sea, fuera un pretendiente potencial de verdad, o sea, para Yusuki, viendo, o sea, como pues Chitose, o sea, sí o sí la va a terminar rechazando al final, o sea, quería que al final, o sea, hubiera ahí como que tal. Y algo me dice, o sea, porque mi idea bonita y platónica, o sea, dentro de esta historia, o sea, que me hubiera gustado ver, sería, o sea, que sí, o sea, que cada una de las chicas superara su amor platónico, o sea, por Chitose. O sea, me gustaría, o sea, que la historia fuera de eso, o sea, de que o sea, que las chicas superaran su amor platónico, o sea, con respecto a Chitose, pero tengo miedo, o sea, de que no sea así. Le digo, viendo cómo le gusta al autor, o sea, poner a Chitose en un pedestal cada oportunidad que tiene, o sea, tengo miedo, o sea, de que al final termine, o sea, termine haciendo una especie de pseudo-harem raro, bizarro, donde todas son de Chitose, pero a la vez ninguna es de Chitose, o sea, porque se me haría lo más feo posible para la obra. Por otra parte, le digo, viendo o sea, cómo está escrita la historia y viendo, o sea, cómo pues realmente el autor se ve, o sea, que quiere transmitir algo, o sea, con esta obra, tengo fe en que no vaya a terminar siendo eso y que haya un propósito en todo este asunto, o sea, de terminar poniendo a Chitose en un pedestal, especialmente, o sea, porque está claro, o sea, que Chitose tiene una máscara que por alguna razón, o sea, no quiere romper, ni siquiera pues ante sus amigos. Y eso es el asunto, o sea, muy interesante porque, o sea, tomando de ejemplo otra historia, o sea, que maneja una temática algo similar, como pues es el gran Yakushara Tomosaki-kun, el hecho de las máscaras es algo contraproducente y no es bueno del todo. De hecho, al final, o sea, lo que Tomosaki termina descubriendo y le hace ver a la hoy de lo que está haciendo mal, es que hay que disfrutar, o sea, de uno mismo, de la vida, sí, aprovechando, o sea, los bugs o sea, que se pueden, o las estrategias o los cheats, o sea, que hay en la vida, aprovecharlos y tal, pero sin perder la esencia, o sea, de uno mismo. Y aquí es lo que creo, o sea, que tiene ahí Chitose, o sea, porque sí, muy de hay que disfrutar la vida y si no disfruto es como si estuviera muerto y tal, pero ¿de qué te sirve? Sirve, o sea, si tienes que poner ahí una máscara incluso ante tus propios amigos. Pero, en fin. Y no digo, o sea, que poner máscaras esté mal, o sea, porque hay veces, o sea, en que uno, pues, sí necesita una máscara, pero el problema, o sea, que le veo Chitose es que maneja un montón de máscaras, un montón, o sea, de tal, y no deja, o sea, precisamente, o sea, que la gente, o sea, se acerque a él, al verdadero Chitose, o sea, que está debajo. Por eso siempre se oculta en todas estas situaciones de jugueteos, de bromas y tal. Tal vez ese es mi problema, que soy demasiado sincero, o sea, con lo que expongo y a veces puede ser que eso sea pesado para la gente. Tal vez debería aprender a usar más máscaras, la verdad. Pero bueno, bueno, ya después de todo de todo este asunto y después de la pelea ahí con la chica esta vemos como pues Yusuki termina ahí pues sí cayendo un poco pues con todo el peso de la situación. Tristemente vemos como pues en medio, o sea, de todo el asunto, los de la otra prepa pues los terminan hostigando, básicamente esperándolos pues fuera de la escuela. Ay, Dios, les digo, aquí es donde ya me empieza a cansar el asunto, la verdad, o sea, me gustaría, yo sé, o sea, que la violencia no es la primera respuesta ante todo, pero es una de las respuestas
y siempre es correcta, la verdad, o sea, ante este tipo de gente, y es que no hay forma, o sea, este tipo de gente no hay forma de hacerles entender, a no ser, o sea, que los termines matando. Porque aunque les termines dando una paliza, luego van a llamar a, ay, voy a llamar a mi abuelita, y bueno, a la pandilla y tal, y empiezan a actuar de cobardes y pues terminan ahí y tal. Por eso digo, a estas personas, o sea, solo la muerte es la única solución y tal. O sea, para este tipo de escoria en la humanidad. La verdad es que les digo, o sea, los matan y no se pierde gran cosa. Es más, no se pierde nada. Mejor dicho, o sea, me retracto, no se pierde absolutamente nada. O sea, si mueren un par de basurillas ahí que al final de cuentas, o sea, no iban a aportar nada a la sociedad ni a la vida. O sea, déjate a la sociedad, o sea, a la vida misma. O sea, no iban a terminar aportando absolutamente nada. Así que es mejor terminar verlos muertos. Pero tristemente, pues no se puede. No se puede. Hay que solucionar esto conforme pues a las reglas establecidas. Y en un mundo utópico, esto, o sea, sería fácil de solucionar, la verdad. Les dices a la escuela, oiga, sí, a la escuela, o sea, a las autoridades, incluso a la misma policía, a los padres y tal, y esto o sea, debería solucionarse esa fácilmente y tal. ¿Cuál es el problema? Que seguramente van a pedir evidencia. Y yo lo entiendo porque tristemente, o sea, lamentablemente estamos en un punto, o sea, de que también ha habido denuncias falsas y todo este embrollo y el hecho, o sea, de no meter a nadie inocente o no juzgar a un inocente antes de que tal exige, o sea, que haya evidencias y tal, pero es muy, muy engorroso y es muy complicado. O sea, y para conseguir la evidencia alguien tendría que sacrificarse y tal. Y aún así, o sea, aún sacrificándose, ya sea que Chitose, pues digamos, se dejara golpear o alguien terminara lastimado y tal, ellos pueden alegar, o sea, alguna estupidez y defensa propia o que se cayó el tipo solo y tal y pues ahí termina ahí jodiéndose el asunto. Así que es complicado, la verdad, solucionar esto, le digo, por los medios idóneos y tal. Eh, Me enoja mucho, o sea, que el profesor, o sea, esté al tanto, o sea, de las cosas y tal, y sea como que, miren, si se van a matar, mátense lejos y tal. Y es como que, ¿en serio, profesor? ¿En serio? O sea, ese es su consejo. Ustedes dirán, no, es que al ser profesor y tal, él no puede inmiscuirse y es que también hay riesgo de... O sea, no me jodas. No me jodas. Estás viendo, o sea, que están acosando a una de tus alumnas y no de manera bonita. Y ya sabiendo, o sea, tú habiendo estado en ese tipo de cosas, o sea, para empeorar las cosas y tal, en mi juventud, bla, bla, y tal, y sabiendo, o sea, que estos tipos de cabrones, o sea, podrían llegar a hacerle algo a Yuzuki y tal, es que esto no es un asunto de, es que los chavos así se llevan unas puñaladitas ahí en el estómago, entre coleguillas. No, no, no minimiza, o sea, es que me da gracia, o sea, porque es minimizar el problema, o sea, aquí el profe es como que minimizó el problema ahí de... y es como que me da mucha risa, o sea, por no llorar, o sea, me río, pero son unos putos pandilleros, o sea, que ha de tú saber, o sea, si también se drogan, o sea, no me... no. Y usted dirá, no, no debería ser tan prejuicioso, o sea, bro, no me jodas, y tal. No me termines con... Y es que me enoja, o sea, porque quieran ahí disminuir este asunto, o sea, como un asunto de jóvenes, o sea, desviados. No, es que están desviados poquitos del camino, pero cuando aprendan y cuando maduren...
ya aprenderán de que bla 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 bla. No me jodas. Luego, ¿por qué tenemos llenos ahí de organizaciones criminales y tal? O sea, porque precisamente este tipo de pendejos, o sea, termina aprendiendo oh no, qué guay, es ser un criminal. Es que yo lo siento, o sea, yo lo siento, pero es que me enoja tanto este tipo de cosas, pero en fin, en fin. Perdón, o sea, tenía que sacarlo, o sea, porque si no exploto. Pero sí, buena jugada, la verdad, la de Chitose, o sea, la de atraer a los tipos a la escuela, o sea, para que el profesor pues pudiera llegar a actuar y tal. Y bueno, de esta manera pues ahí salvar la situación, el profe ahí, jajaja, soy el profe guay, miren cómo fumo, soy un expandillero y tal. O sea, es como que, es que le digo, no me gusta, es como que el autor, y esto no es solo de este autor, esto es algo que he visto que hace muchos autores en muchos animes, o sea, de hacer querer ver guay al profesor ahí que fuma y que fue un expandillero y tal. No, no es nada guay. O sea, está chulo, la verdad, o sea, y queda épico, pero no. Lo siento, pero no. Es como que lo que me quieren hacer con Chitose, pero ahora con el profesor y no se los compro, la verdad. Pero bueno. Al final, bueno, vemos como pues la pobre de Yusuki no termina pudiendo más y en lugar, o sea, de pedirle ayuda pues a sus padres, a su familia, de contarles, o sea, cómo pues le están acosando ahí para que ellos pues estén al tanto también, pues empiecen a hacer algo y tal, no sé, meter presión ahí a la escuela, o sea, que haga algo, que vayan a hablar, o sea, como ahí le llamen la atención a ustedes dirán, no, pero es que eso puede agravar ahí las cosas y bla bla y blu blu blu. ¿Y qué más? ¿Qué más quieren que se haga? Y más, digo, mi otra solución, le digo, es matarlos, definitivamente, pero ya no termina siendo. Tampoco es como que nos lo vayan a permitir, o sea, intento apelar o sea, a una solución, o sea, más idónea y dentro de las reglas y tal. Pero, en fin, la única forma es exponer al acosador, o sea, lo más pronto posible y aunque les digo, exponer al acosador no sé cómo pues detendría a los otros pelmazos, la verdad, la única forma es exponer a los otros pelmazos y tal. O sea, exponer tanto al acosador, o sea, como los otros pelmazos, o sea, ante multitud de gente, o sea, para que no puedan ya y tal, o sea, atraparlos con las manos en la masa, grabarlos, no sé, algo y tal. O sea, porque de otra manera, o sea, no veo cómo pues vayan a solucionar este conflicto y tal. Pero les digo, tristemente para nuestra querida Yusuki, pues la situación la termina finalmente superando. Hasta el punto o sea, de, bueno, les digo, en lugar de pedirle ayuda ahí a sus padres o a alguien mayor que pueda llegar a hacer algo, se lo termina pidiendo pues a el querido Shitose. O sea, que en ese momento no la termine dejando sola y la termine llevando a su casa. Cosa que entiendo la verdad, o sea, no voy a molestarla en esa cuestión, o sea, en este momento está en un momento de demasiada vulnerabilidad, su único apego, o sea, el único sostén, o sea, que ve ahorita, pues es Chitose para acompañarle y tal. Así que entiendo, o sea, de dónde viene, pero también no creo, o sea, que tenga intenciones, o sea, de nada más. O sea, que en ese momento de vulnerabilidad, o sea, se deje ir llevar por la situación y quiera ahí intimar, o sea, con Chitose, más bien, o sea, simplemente, o sea, quiere ahí un lugar, o sea, donde poder sentirse segura, al menos pues por esa noche. Y en ese sentido, está bien, o sea, la verdad lo comprendo, o sea, y sé que Chitose pues no va a aprovecharse, o sea, tampoco pues de la vulnerabilidad pues de esta chica
El problema es que esto pues los termina acercando pues a un punto íntimo que no creo que a Chitose pues le sea conveniente, y tampoco creo que sea conveniente, o sea, para Yusuke, porque como les digo, los sentimientos de Yusuke pues no son correspondidos de ninguna manera. Así que bueno, a ver qué es lo que termina aconteciendo también. Detalle interesante, o sea, que no lo mencioné en su momento, sobre la foto. La foto, o sea, que termina mostrando, o sea, con respecto a esta Yusuki, que se veía, o sea, como la clásica chica retraída, buena en los estudios probablemente y tal, o sea, que no llamaba mucho la atención a comparada, o sea, con la Yusuki, o sea, que tenemos actualmente. Lo que me hace preguntarme si esto es un caso, o sea, de debut de preparatoria. Ya saben, la típica de que, oh no, antes no era una mob en la secundaria, pero en la preparatoria pues me esforzaré por cambiar, y es lo que estamos viendo actualmente. Y realmente el peso, o sea, de lo que le duele a Yusuki es más, es recordar esa versión antigua, o sea, de ella misma, o sea, donde era acosada y hostigada. Podría ser, ¿eh? Podría ser que ahí vaya el asunto. El problema con esa teoría es el hecho, o sea, que normalmente el acoso hacia chicas es de las mismas chicas. Es muy raro, o sea, que un chico hostigue a una chica, o sea, por eso no me cuadra del todo el asunto, o sea, por eso me iba más a lo sexual, o sea, porque eso es más de esto, de lo de estos tipos, o sea, que realmente simplemente acosarla, o sea, de esa manera. Así que, bueno. Triste, me esperaba un capítulo, o sea, donde nos terminaran contando el pasado de Yusuki y tal, pero parece ser que pues todavía no. Al menos espero que en el siguiente episodio nos terminen contando algo de eso, y parece ser que puede ser, o sea, por algo me imagino, o sea, que Yusuki pues irá a casa de Shitose y a ver dónde se enteren las otras chicas que o sea, si no la terminan ahí terminando de matar los acosadores, las chicas del harem lo terminarán haciendo. Así que bueno, esperar a ver cómo se resuelve todo este asunto pues de Yuzuki, si logrará salir adelante y si al final descubriremos pues quién está detrás de todo el asunto. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.